bendiga a toda la amada congregación por hacerse presente, de bendiga su vida. Ruego a Dios que en esta tarde pueda el Señor ministrar nuestras vidas, pueda edificarnos de una forma hermosa a través de su palabra. Ya nos gozamos a través de los cánticos. Vamos a tratar de disfrutar también y de gozarnos en y a través de la palabra. Romanos capítulo 12. Acompáñame por favor. Romanos 12, en su verso 11. Qué bueno es el Señor. Romanos 12, verso 11 en adelante. ¿Lo tiene? Díganles, hermanos, hermanas que tienen la paz, por favor, qué bueno verles. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno verles. Romanos 12, verso 11 en adelante. Dice así la Escritura: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el eterno Creador de los cielos y la tierra, que nos ha dado a su Hijo amado para poder reconciliarnos consigo mismo. Padre, gracias por todas sus bondades y por toda su misericordia. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea el eterno Dios de los cielos y el Creador de los cielos y la tierra. Gracias por el enorme privilegio de poder abrir nuestros ojos este día y poder, oh Dios, acercarnos delante de su presencia y darle gracias por todas sus bondades. Dale gracias por todo. Padre, en el nombre de Jesús, ruego en esta preciosa tarde, Señor, que perdone nuestras faltas, perdone nuestros pecados y perdone todo aquello que no ha sido y no será de su agrado. En el nombre de Jesús de Nazaret, se lo pedimos por amor a su nombre, precioso y eterno Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea nuestro Señor. Observen, entendiendo que el trabajo de unidad dentro de la congregación misma es la unidad, sí, como vimos anteriormente, desde el verso 1 hasta el verso prácticamente 10, habla de trabajo en unidad. Y cuando todos trabajamos en unidad, todos estamos enfocados directa y precisamente en darle a Dios la adoración que a Él le agrada y le encanta. Trabajar en unidad es darle a Dios una adoración agradable delante de la presencia del Señor, o una muestra de adoración. Sí, no solo tiene que ver con instrumentos para poder adorar a Dios, sino que también en la conducta y el proceder o la forma de cómo nos tratamos o de cómo trabajamos internamente también dentro de la congregación misma es una muestra de adoración que todos le ofrecemos o le damos a Dios cuando nos reunimos o cuando dedicamos tiempo para darle gracias a nuestro Dios.
A la luz de las Escrituras podemos ver que ese trabajo en equipo, ese trabajo en unidad, tiene todo y mucho que ver con la adoración. Pues esa idea misma tiene todo y mucho que ver con el cultivar, oiga bien, la ayuda necesaria para con los demás, en poder ayudarle en cuanto a sus necesidades básicas, por supuesto, tanto para extranjeros o para visitas, y la forma de cómo poder ayudarles o extender nuestras manos, oiga bien, los unos para con nosotros. Cuando Pablo está diciendo, o cuando Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Observe, cuando tiene todo y mucho que ver en la sociedad romana, más que todo, tanto judíos no creyentes como judíos creyentes en el Mesías o creyentes en Cristo, como otra gente de otros pueblos gentiles que estaban dentro de la comunidad prácticamente de creyentes, estaban todos de acuerdo y todos creían principalmente en poder ayudar y suplir las necesidades prácticamente de su comunidad. Y todos debían prácticamente tener esa misma idea, esa misma pasión, esa misma entrega, ese ardiente anhelo de poderse ayudar los unos con los otros. En medio de una sociedad injusta, corrupta e inmoral y contraria a los valores y a los principios bíblicos. Es por eso que quiero que hablemos en esta tarde acerca de cuál es nuestra conducta en medio de una sociedad corrupta e inmoral. ¿Cuál es? ¿O cómo tiene que ser nuestra conducta o el trato entre unos a otros en medio de una sociedad prácticamente corrupta e inmoral, como lo era Roma, como es la sociedad prácticamente de ahora en día? ¿Sí? Pues prácticamente nuestro pensamiento o la forma de tratarlo tiene que ser idéntica o similar a nuestros hermanos de este tiempo en donde ellos se encontraban. Ahora, pero existía o había lo que es un fenómeno de creyentes prácticamente acomodados, creyentes perezosos y con hambre en la misma comunidad, que no querían ni siquiera colaborar ni ayudar dentro de la congregación misma, mucho menos ayudar o colaborar en alguna área. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando los apóstoles estaban con el llamado de poder enseñar la palabra y dedicarse a la oración? La iglesia del primer siglo, justamente hoy en la mañana hablamos del tipo de gobierno de la iglesia. Observe, cuando vemos la iglesia del primer siglo se enfrentó a una situación de que había una mala asistencia a hermanas de pueblos griegos y se atendía mejor a las hermanas de pueblos hebreos. De acuerdo a Hechos capítulo 6 dice la escritura que los hermanos, los apóstoles como tal, tomaron la decisión de decirle al pueblo: escogeos entre vosotros hombres piadosos, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría, para que se encarguen de la tarea y de la obra, y déjenlos a nosotros, dijo el apóstol Pablo, el trabajo principalmente de la oración y de la palabra. Cuando usted ve el trabajo de los apóstoles o el servicio, porque hablar de servicio es lo mismo que hablar de trabajo, de acuerdo a la definición hebrea o griega. En el Antiguo y Nuevo Testamento el servicio tiene todo mucho que ver con el trabajo. Y el trabajo de los apóstoles, usted va a ver que solo era de predicar o enseñar la palabra y la oración. Los demás dentro de la congregación que estaban dentro de ella misma, todos colaboraban en una área o en otra directamente. Usted lo puede ver claramente en Hechos capítulo 6 y principalmente en el inicio, en el desarrollo de la iglesia misma. Sí, desde el momento que ellos son llamados al servicio divino, ninguno de ellos se dedicó a lo que es el trabajo, a excepción Pablo, que solo trabajó 3 años y medio, dice la escritura, para poder pagar lo que es un anfiteatro que él mismo alquilaba para poder predicar y enseñar la palabra. Solo fueron 3 años y medio de ahí nada más, porque él se movía de un lugar a otro y de provincia a provincia. Él no podía hacer otra cosa más que dedicarse a formar, a capacitar y a adiestrar y a corregir lo deficiente de cada una de las diferentes congregaciones en las que él había sido llamado o había sido enviado de parte del Señor. Los que estaban dentro de la congregación eran los que se encargaban de un trabajo mutuo. Todos dentro de una congregación trabajaban o servían
en una área o en otra. O sea, en pocas palabras, todos se habían dispuesto a lo que es adorar a Dios a través de su servicio. Sí, igual que ahora, ¿verdad que sí? Amén, digan amén. Amén. Pero dentro de la congregación misma de los romanos, como de la iglesia allá en Tesalónica, había un grupo de gente que no quería ni servir, ni agarrar la escoba, ni predicar, ni enseñar, ni nada. Todo quería estar como el chonte cuando está tierno. ¿Ya viste el chonte cuando está tierno? Solo abriendo la boca y mamá le lleva lo que es el bocadito para que solo se lo trague. Aleluya. Así estaba lo que muchos creyentes en Roma, como lo que es en Tesalónica. No querían hacer nada. De hecho, los de Tesalónica habían entendido mal la segunda venida del Señor y por eso dicen ellos, no hay que trabajar porque Cristo pronto viene. ¡No! Los que han sido llamados a ministerio, a trabajar en una forma completa, gloria a Dios. Pero los que no han sido llamados a trabajar en cuanto al ministerio, en lo que es a tiempo completo, también, gloria a Dios. La Biblia habla principalmente de esos hombres dedicados a la obra total y completa del servicio divino, en donde principalmente era Dios el que se encargaba de proveer de cada uno de ellos, y era la iglesia como tal la que hacía partícipe a cada uno de sus ministros en cuanto a sus necesidades se refiere. Lo habla Pablo en Corinto, en la primera como en la segunda carta, lo habla Pablo en Gálatas, lo habla Pablo en Timoteo. Claramente base suficiente para enseñar ese principio principalmente de que los hombres dedicados al tiempo completo en la obra del Señor. Ahora, pero dentro de la comunidad misma, aquí en la iglesia que estaba en Roma, no me refiero al Vaticano, porque el Vaticano, la iglesia romana católica, no existía en este momento. Era un imperio romano como tal, con sus sacerdotes dedicados al paganismo en ese momento. Pero la iglesia, fieles discípulos del Señor, prácticamente esa iglesia o esas pequeñas comunidades se encontraba lo que es en Roma. Y en ese lugar habían personas como tal, prácticamente acomodadas, perezosos. Muchos prácticamente despreciaban lo que es el trabajo manual y también despreciaban lo que es el trabajo en la obra del Señor. No querían ni una cosa ni otra. En serio eso, ¿verdad? Sí. Ahora el pensamiento de ellos era prácticamente de que solo los esclavos eran los que tenían que trabajar, y de hecho ellos trabajaban duro. ¿Por qué? Porque ellos no tenían opción alguna. Ellos simplemente eran vistos como instrumentos o como animales de carga de acuerdo a la sociedad romana de ese entonces, porque en Roma se encontraban. Ya hemos visto, ya hemos hablado que en Roma existían las 4 clases de sociedades. Los patricios, que estaban de la mano con los que es con el Senado, los que controlaban la política, eran los únicos que tenían ciudadanía romana. Los plebeyos, que eran comerciantes, mas no tenían ciudadanía ni propiedad alguna. Los libertos, que por alguna razón pagaron lo que es su libertad, pero no tenían ni honor, ni voto, ni propiedades, ni nada. Y los esclavos, que eran los instrumentos o animales de carga que muchos de los patricios o de los plebeyos tenían. Ahora, dentro del ambiente de los esclavos habían también hasta categorías. Habían esclavos que eran la mano derecha de los amos, que tenían la libertad aún hasta para poder irse a congregar, que eran los hermanos que estaban prácticamente visitando la iglesia de los romanos, y a una iglesia allá en Gálatas, como en Colosas, como lo que es en Filemón. Eran hermanos que tenían ese privilegio, porque quieras o no, esos hombres o esas mujeres se encargaban de ayudarle a sus amos. Eran los que se encargaban de ir a traer los hijos de los amos a la escuela, enseñarles a leer o a escribir. Eran prácticamente, si en el caso de los hombres eran los maestros de escuela de ellos, o en el caso de las mujeres eran las nodrizas en el caso de ellos. A eso Pablo le llama en Gálatas el ayo. El ayo era aquel hombre o aquella mujer encargada de educar a los hijos de sus amos, porque eran esclavos y tenían ese privilegio. Y ahora, por causa de ese privilegio, ellos se podían congregar sin problema alguno. Sí. Ahora, pero, volviendo al punto, cada uno de los hermanos dentro de esta comunidad creían que solo los esclavos eran los que tenían que trabajar. Eso es lo que provocaba prácticamente dentro del ambiente de la comunidad misma, provocaba que tanto judíos no creyentes en Jesús como judíos creyentes en el Mesías y
gente de otros pueblos convertidos a Cristo, todas esas comunidades cerraran su corazón prácticamente y ya no extendieran su mano para poder ayudar a aquellos que en verdad lo necesitaban. ¿Por qué? Por el mal ejemplo que muchos de ellos estaban dando. Por esa razón Pablo dice: lo que se requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y por eso la necesidad de escribir esta carta, para corregir lo deficiente o el problema que la iglesia como tal estaba pasando. La conducta que ellos estaban dando a conocer no era la que al Señor le agradaba. Es por eso que en Cristo el servicio a Dios, la conducta que debemos o que se tenía que dar, oye bien, tiene que ser de ayuda, o mejor dicho, que debía de ayudar o darle la ayuda necesaria, oigan, a pesar de la opresión o la presión de los malos ejemplos de la sociedad romana. Es por eso que nuestra conducta ante una sociedad corrupta e injusta e inmoral tiene que ser diferente a la que nos están modelando el sistema. Tiene que ser de acuerdo al ejemplo que es Cristo nuestro Señor. Oigan bien, la Escritura nos enseña, o le enseña primeramente a la iglesia del primer siglo, que es necesario poder ayudar, oigan bien, o darle la ayuda necesaria a los más necesitados, que en verdad lo son. Sí, porque esa es una muestra de una fe viva y de un amor genuino para con sus hermanos. Santiago lo dice en el capítulo 2, del verso 14 al 26. Sí, Santiago le está enseñando a la iglesia, o a aquellos hermanos de la congregación, le está enseñando que la fe no solo tiene que ser hablada, porque algunos decían: nosotros creemos en Jesús. Pues sí, pero sus actos y sus obras no se muestran, no enseñan nada que ver con eso. Por eso Santiago le dice que una fe sin obra, le dice. Entonces, para dar a conocer que su fe estaba viva, tenían que actuar de acuerdo a extender su mano de misericordia y de ayuda a los hermanos más necesitados dentro de la congregación, a los pobres, a los huérfanos, como a las viudas, a los hombres y mujeres más necesitados de esa congregación. Por eso el apóstol está enseñando en ese principio, en esa carta, el principio de ser bondadosos. La conducta y el proceder de la iglesia tenía y tiene todo mucho que ver con aprender a ser bondadosos en medio de una sociedad que no tiene principios ni valores. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí. Ahí vamos, de poco a poco. Oiga, entonces, por esa razón en Cristo la conducta exige una entrega total que va de la mano con dar a conocer nuestra fe viva a través de un testimonio. Oiga, un testimonio o una conducta precisamente que a Dios le agrada en tiempos de oposición, en tiempos de un mal ejemplo, en medio de una sociedad corrupta e injusta e inmoral. Por eso la Escritura nos enseña como tales a ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y cómo servimos al Señor? Haciendo la obra que nos corresponde, extender la mano a los más necesitados, que en verdad lo son. Nuestra conducta como nuestro comportamiento tiene que ser muy distinta a lo que la sociedad nos enseña, pero al parecer nuestra conducta muchas veces, o la conducta de la iglesia muchas veces es parecida a la conducta del mundo. El mundo le dice: hoy es el día del culto al emperador, disfrazado del culto al papá, que va todo el mundo directamente a celebrar el día del papá. Originalmente nació con el culto al emperador, por si no lo sabía. Pero ahí va la iglesia detrás de la corriente de este mundo, celebrando el día de papá. Y ese día no llegan al culto a las hermanas, porque en la noche le tienen preparada la comida favorita de papá. No llegan al culto porque tienen que esperar con los brazos abiertos y con una gran bendición al papá, aunque sea de ficticio, aunque sea por salir del compromiso una vez al año y de ir todos los demás días, ignorado totalmente. Ni se acuerdan, pero como el sistema y el mundo y el consumismo dice: hoy es el día de papá, ve a comprarle.
Ahí va todo el mundo, ahí va la iglesia. Y lo disfrazan el día, en vez de decir el día del papá, no, hoy es el día del hombre, cabeza del hogar. Bien disfrazadito tienen todos muchas veces el culto al emperador. ¿Está serio? Al parecer la iglesia de este tiempo, en vez de caminar conforme a la línea bíblica como tal, camina conforme al pensamiento romano. Dios nos ayude. 12:12. Gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes. ¿En qué dice? En la oración. Observe, en la sociedad romana prácticamente el gobierno había soltado una leve tribulación o persecución tan real prácticamente contra aquellos judíos creyentes en Jesús, ¿sí? Contra aquella comunidad tanto de judíos como de gentiles creyentes en Jesús como tal, porque lo relacionaban. Oiga, hay una teoría que lo relacionaban prácticamente, digo teoría porque hay otra postura también, que lo relacionaban con un representante o un grupo romanos o de judíos que estaban en Roma, judíos no creyentes que estaban en Roma, y que hacían escándalos y protestas en contra del gobierno. Y esos grupos romanos de judíos que vivían ahí tenían un dirigente llamado Crestus. ¿Escuchó? Crestus. Y como tal, oiga bien, se cree prácticamente que como esta iglesia fue creada o nació, mejor dicho, nació principalmente por creyentes en Jesús, aquellos hermanos que estuvieron en Pentecostés, en lo que es en Hechos capítulo 2 verso 10, y que habían llevado este mensaje lo que es a Roma. Y ahí se había fundado lo que es esta pequeña comunidad. Se cree que esta pequeña comunidad estaba sufriendo esa leve tribulación o persecución de parte del gobierno por confundirlos con ese grupo romano que había provocado inseguridad económica y social en el mismo ambiente social romano. Creían que había un dirigente detrás de todo eso. Ahora, hay otros escritores que dicen que no es que era un dirigente, sino que la mala interpretación del nombre de Cristo lo habían interpretado con Crestus. Y por el simple hecho de predicar un mensaje distinto al emperador, lo que estaba provocando era disturbios en la sociedad misma. O sea, tanto una teoría como otra, lo que estaba provocando en el ambiente o en la sociedad romana era una inseguridad. Por ende, oigan, o por esa misma razón, ser un creyente o fiel discípulo del Señor y caminar pública y abiertamente en las calles de Roma, oigan, y ser un fiel seguidor de Jesús como tal, oigan, en Roma causaba problemas ante la sociedad porque los confundían y por eso acarreaban desprecios, persecuciones, tratarlos como delincuentes y aborrecimientos y otro sinfín de cosas. Por eso que Pedro es el que dice en esta oportunidad, en primera de Pedro, dice: si alguno sufre como cristiano, mire, no es que esté diciendo sufrimos porque somos cristianos, no, sino que está comparando los seguidores de Jesús. En 1 de Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. ¿Por qué? Porque los discípulos como tal los estamos relacionando con esos grupos sociales, ¿sí?, que estaban provocando disturbios en Roma, y a los discípulos los estaban relacionando con ellos cuando ellos no tenían nada que ver con ellos. ¿Se entiende, amado? A pesar de todo eso, el apóstol, el escritor, en esta carta lo que está haciendo principalmente es animando a los hermanos. ¿A qué? A estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sí, a pesar de la oposición, a pesar de la leve persecución que ellos estaban viviendo en Roma por ser seguidores de Jesús y confundidos con ese grupo de esos revoltosos, de ese grupo de quemados de Crestus, ¿sí? A pesar de todo eso, ese es un punto. O a pesar de confundir el nombre de Jesús con Crestus, prácticamente la pronunciación, decían que la pronunciación es parecida a Crestus.
Y eso es lo que estaba ocasionando disturbio. A pesar de todo eso, oiga, la conducta como el proceder de la iglesia o de la congregación tenía que ser prácticamente enfocado en esperanza. De que un fiel discípulo del Señor, oiga, su esperanza se sostiene en y a través del sufrimiento. Yo sé que eso no nos gusta, porque no nos gusta el sufrimiento. A todos nos gusta la bonanza y la bendición tras bendición y todo color de rosa. Pero el sufrimiento ya no nos gusta. Pues a través del sufrimiento lo que hace Dios es forjar nuestro carácter. A través del sufrimiento lo que hace Dios es bajarnos de muchas veces de la altura donde nos gusta estar muchas veces. Nos baja de las nubes para entender y comprender de que no se nos tiene que olvidar de dónde nos ha traído el Señor. ¿Estamos claros en eso? Por eso el sufrimiento es una de las herramientas tan eficaces del Señor para humillarnos delante de su presencia y reconocer nuestra bajeza como tal y pedirle misericordia todos los días de nuestras vidas. Por eso que gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, tiene que ver principalmente con mostrar una conducta ante los demás y dar a conocer una fe viva a través del testimonio de que a pesar de las situaciones que estén viviendo, su vida o que su conducta es diferente a la de los demás. ¿Será que se parece a la de nosotros a la de los demás o es diferente? 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Observe, en Roma no existía lo que es esa seguridad social. No existía eso de que venía alguien de lejos y podía alquilar un lugar porque peligroso en ese lugar le robaban. No existía eso porque muchas de nuestros hermanos no tenían la facilidad para poder también alquilar lo que es un lugar donde quedarse, porque no tenía lo que es esa facilidad. Mucho menos no podía quedarse en la calle porque al amanecer se amanecía sin nada. La sociedad romana así era. Cuando usted ve la cultura o la historia se da cuenta de que estaba plagada de tanta corrupción y tanta injusticia internamente. Sí, es por eso que los creyentes en Jesús, expulsados principalmente de Roma por el decreto de Claudio, ellos, a pesar de haber sido expulsados como tal de Roma directamente, ellos tenían que ser apoyados. Pero ¿por quiénes podían ser apoyados? Sino más que por la misma comunidad de creyentes. En Roma hubo un decreto o una ley prácticamente de expulsión de todos los judíos de Roma. Un evento relacionado con Aquila y Priscila. Hechos 18:20 nos relata ese suceso para que ustedes y yo conozcamos un poquito. 18:20 de hecho dice así. 18:20 dice los 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entró en la sinagoga y discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Sí. 22. Dice así: habiendo arribado a Cesarea, subió a saludar a Aquila y Priscila. ¿Cómo le dicen? A saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí por algún tiempo, salió corriendo por orden de la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. 24. Llegando entonces a Éfeso, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, él había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo relacionado al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Observe, esto estaba aconteciendo en todos estos lugares donde Pablo llegaba. Ahora, con Pablo andaba Aquila y Priscila. 18:2 dice así: después de estas cosas, 18:1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, no Maquila, Aquila, ¿sí? Natural del Ponto, recién venido, ¿de dónde dice? De Italia,
¿Con quién venía? Con Priscila, su esposa o su mujer, por cuanto Claudio, el emperador en turno, había mandado que todos los judíos, ¿qué pasa? Saliesen de Roma. ¿Qué pasa con Pablo? Fue a ellos. Ellos, cuando habían salido de Roma, fueron los que le ayudaron o fueron un apoyo para con el apóstol, el escritor, en muchos de los viajes donde él andaba. Volviendo al punto, por causa de ese decreto del emperador en turno, muchos de los judíos salieron huyendo de Roma. Muchos de esos judíos, o algunos de esos judíos prácticamente, era Aquila y Priscila. Ellos como tal salieron huyendo por la causa de la inseguridad social que había en ese lugar. No podían caminar libre y abiertamente porque sufrían una leve persecución en ese lugar donde ellos se encontraban. Ahora, la iglesia, ¿cómo tenía que actuar ante esa oposición? ¿Cuál era la conducta de la congregación en ese momento? ¿Cómo tenía que funcionar la iglesia a pesar de toda esa situación, esa inseguridad? Pues la iglesia o la congregación como tal funcionaba como una nueva familia. Y en la antigüedad precisamente era la familia o la congregación o la familia de esta congregación las que le daban hospitalidad. ¿Sí? Hospitalidad requerida a aquellos que necesitaban ser alojados, aquellos viajeros, oiga, aquellos hermanos en Cristo que llegaban de diferentes lugares y tenían que ser hospedados sin costo alguno en la casa de alguno de los miembros de esta ciudad. Normalmente ellos llevaban lo que es una carta misma de recomendación a esas hermanos o esas personas en quienes servían como anfitriones para poder confiar en ellos, atestiguando que debían de aceptarlos como huéspedes. O sea, en pocas palabras, la carta que ellos llevaban era de alguien reconocido para que como tal ellos pudiesen abrir las puertas de su casa y darle el hospedaje sin problema alguno. De esa forma era la conducta de la congregación de este tiempo. Eran amables, hospedadores, principios que usted ve lo que es que el mismo Señor Jesús le enseñó a los discípulos, principios que usted logra ver allá lo que es en el carácter moral de la ley escrita del Antiguo Testamento, de poder ser ayudadores o hospitalarios con aquellos que lo necesitaban en verdad, pero para ellos en este tiempo necesitaban una carta de recomendación. Sí. Pablo, cuando manda a aquel muchacho a la iglesia de los Corintios, Pablo estaba dando fe. Las palabras que él estaba diciendo eran certeras y verdaderas. Y como tal, el consejo que él estaba dando a la iglesia era de que recibieran al muchacho y tenían que ayudar a ese muchacho, fortalecer a ese muchacho, ayudarle a su crecimiento a ese muchacho y su establecimiento, lo que es en la fe como tal. Ahora ellos, para poder escribir a Pablo, necesitaban una carta, pero como ellos eran la recomendación de Pablo como tal, dicen: vosotros sois mis cartas. Yo no necesito mandarles cartas, ustedes son los que dan testimonio de quién soy yo y de la palabra que les estoy hablando, así que obedezcan lo que les estoy mandando, punto. Simplemente tenían que ser obedientes a la iglesia para poder recibir a ese muchacho y darle la formación necesaria. ¿Dónde está eso? 2 Corintios 2 y 3. Por eso, la conducta de la congregación en medio de una sociedad tan inmoral e injusta tenía que aprender a ser hospitalaria. La hospitalidad era una de las cualidades de la iglesia de aquel entonces. Hoy es necesario también pedir cartas de recomendación cuando no se conoce a la persona. ¿Me explico, amados? Sí, digo porque hay casos de casos. Sí, algunos ya se conocen, no necesitan cartas de recomendación, pero hay otros que sí, que estos quiénes son. Se necesitan cartas de recomendación porque es peligroso, sean hombres o mujeres que lleguen con otras intenciones a ese lugar. Por eso la necesidad de que la iglesia tenía que aprender a actuar de acuerdo a los principios contrarios a la sociedad en donde ellos se encontraban. Por eso dice, oiga bien, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. 14. Bendecid a los que os persiguen,
bendecid y no maldigáis. Observe, el carácter moral de Roma era la venganza, y la venganza era prácticamente un deber de honor, y no responder prácticamente a defenderse como tal era una vergüenza en el ámbito social romano. O sea, en pocas palabras, la venganza era parte de la conducta social de la gente no convertida. Entonces, ¿cuál era la conducta de la iglesia? En la iglesia prácticamente, o la congregación, su conducta era muy distinta a la de lo que es el ambiente social romano. La iglesia no tenía que defenderse, así como lo hacemos nosotros. ¿Verdad que nosotros no nos defendemos? ¿Verdad que no necesitamos andar defendiéndonos a capa y espada cada uno de nosotros? La gota rebasa el vaso, sí. Cuando la gota rebalsa el vaso, dice. Tenemos que llamar a fulano, llamemos, vamos a tener que poner las cosas en claras, porque no es posible que esté hablando calumnias o chambres o cosas que no son. La iglesia como tal, o la congregación, tenía que aprender prácticamente de Cristo. Como otras exhortaciones que prácticamente se pueden entender de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, que él está citando de acuerdo a las enseñanzas del maestro. Las palabras que Pablo está diciendo: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esa misma palabra las está citando Jesús en Mateo 5:43. Vamos a Mateo 5:43. Jesús dice de esta manera: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, oiga las palabras de Jesús, pero yo os digo, 5:43. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire, ¿por qué era necesario el consejo que Jesús le estaba dando a los discípulos como a este grupo de religiosos que pensaban algo distinto? ¿Por qué? Porque al caminar o actuar o dar a conocer una conducta diferente a la del sistema religioso o social romano, ellos estaban dando señales de una fe viva o de una vida transformada en Cristo real y verdadera. ¿Cuál es la conducta entonces de un fiel discípulo del Señor? Jesús dice: óigame, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces actuar de acuerdo a esa conducta, mostrar lo que es esa conducta, no es otra cosa más que mostrar una vida convertida, ¿sí? Modelada conforme al carácter de Cristo, o transformada o reformada o reeducada conforme al carácter de Cristo. ¿Para qué? Para que haya diferencia en medio de una sociedad corrupta, injusta e inmoral. Así somos nosotros, ¿verdad que eso? Señor, manda fuego, Señor. Señor, o te lo mando, Señor. Señor, yo te lo mando, Señor. Que le caiga un rayo, Señor. Señor, yo sé que me duele lo que me he hecho, pero haz que le caiga cuando vaya de camino allá para su casa, le caiga una rama de esos grandes árboles, Señor. Y si va en lancha, Señor, haz que se le hunda esa lancha, Señor. Hágame justicia, por favor, Señor. Que se le quede ese carro, Señor, o que lo estrelle con un tal, Señor, por favor. Así son las oraciones de muchos evangélicos ahora mismo, idénticas a las del Señor Jesús, ¿verdad que sí? Sí. Qué terrible la conducta o el tipo de oración que muchas veces hacemos ahora. De poder, dice. Señor, ¿sabes cuánto me cae mal y cuánto daño me he hecho? Llévatela para otra iglesia. ¿Quién quiero verla, Señor? Mío. ¿Será que sí son nuestras oraciones? Que
Jesús lo que está haciendo es enseñando cómo es la conducta o el carácter moral de un fiel discípulo del Señor. Pablo lo que está haciendo es recordando las palabras del maestro. Era común repetir prácticamente los dichos o las palabras de sus maestros. Y Pablo lo que estaba haciendo era citando las palabras propias del maestro, nuestro Señor Jesús. En el carácter social romano, los filósofos de aquel entonces exhortaban prácticamente, a que, o hacían un llamado a que esa gente ignorara lo que es el sufrimiento, no hiciera nada. Pues Jesús no, o Pablo lo que está haciendo es, siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿de qué? De que debía de orar, bendecir y pedir, orar por esa gente, que Dios los bendiga. El consejo de Pablo, como de Jesús, tenía que ver más allá de una convicción bíblica, o tenía que ver, mejor dicho, con una convicción bíblica, e iba más allá de un pensamiento religioso o de acuerdo a la sociedad romana, muy distinta a la de la sociedad romana. Por eso que los creyentes, podían dejar estos asuntos en las manos gloriosas del Señor, para que sea el Señor el que obre de acuerdo a su bondad y a su justicia. ¿Qué es lo que enseña Pedro en la primera epístola, en su capítulo 1? Cuando la iglesia está siendo perseguida como tal por otro emperador. Sí, en la primera de Pedro, en su capítulo 1, verso 13, Pedro da este consejo a la iglesia y dice de esta manera, primera de Pedro, en su capítulo 1, verso 13, por lo tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se obtendrá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, ¿qué significa? Dejar a Dios las cosas, no intervenga, no cobre la justicia en su propia mano, deje que Dios haga las cosas. Amén. Lo mismo hizo Jesús. Primera de Pedro en su capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, así como Cristo padeció, así la iglesia también del primer siglo padeció. Y así la iglesia de este tiempo debe y tiene que padecer también. Pero estamos en una bonanza tan bendecida, tremenda ahora, que ahora la comodidad, el conformismo, como la mediocridad que ahora tenemos, ha hecho de la iglesia cómoda, ha hecho de la iglesia frágil, ha hecho de la iglesia cristalina, ha hecho, como mi cristal, que no se le puede tocar un pétalo porque se le quiebra o se le cae todo el evangelio que quiere quitar. ¿Por qué el tiempo de ahora que tenemos más bonanza y más tranquilidad, la iglesia, en vez de ser una iglesia fortalecida con el carácter de Cristo, se ha vuelto tan cómoda por el tipo de tiempo que el cual estamos viviendo? Un tiempo indiferente, un tiempo más prácticamente cómodo. Por eso la iglesia no ha madurado, no hemos madurado, ni hemos alcanzado ni el carácter, ni la estatura, ni la plenitud, ni el peso que tenemos que dar. Por eso muchos de nosotros tenemos años detrás del evangelio y no cambiamos, seguimos siendo lo mismo. No, si en la iglesia todos somos bien bonitos, nos vemos bien mansos y humildes. Y en la casa, ¿será que somos así? En lo íntimo y en lo privado, ¿será que somos así? ¿O será que sacamos el logro que andamos bien disfrazaditos en casa? ¿Cómo nos comportamos en el hogar? Donde aparentemente nadie nos ve. Le tengo noticias, el Señor sí nos mira. El pastor tal vez no lo ve, los pastores tal vez no lo ven, tus hermanas tal vez no lo ven, pero el Señor sí nos está viendo. Escondámonos de todos, pero de Dios no hay nadie que se esconda. Mire, pues para esto padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que seáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía a su maldición. Así somos nosotros, ¿verdad? Cuando padecía no amenazaba. Es que somos idénticos nosotros. Si no encomendaba la causa, el que juzga justamente, le decía: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así somos nosotros, ¿verdad que sí?
La iglesia del primer siglo, que estaba en Roma, tenía que ver prácticamente con ese tipo de conducta que ellos tenían que dar a conocer. Y como tal, el apóstol les está enseñando su carácter o la conducta que ellos tenían que dar a conocer en medio de una sociedad injusta, en donde estaban recibiendo una leve persecución. No era una persecución global, era una leve internamente. Por eso el apóstol está diciendo en Romanos capítulo 12, verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En la sociedad romana la envidia era tan común y el dolor ajeno era lo que menos importaba en esa sociedad. En la mayoría prácticamente de las culturas antiguas, llorar con los que lloran era una expresión apropiada de ponerse en el lugar del otro o sentir el dolor de la otra persona. Eso es empatía. Eso es simpatía, ¿verdad? O empatía también, sí. Aun cuando los filósofos de aquel entonces con frecuencia advertían contra el llorar demasiado, debido a que no era bueno, ahora se ha descubierto que el llorar demasiado puede provocar que un corazón se debilite y le pueda dar aún hasta infarto por algún sufrimiento. Y se han dado muchos casos por un sufrimiento. Mucha gente al llorar demasiado muere por infarto. Ahora se entiende que llorar demasiado por algún sufrimiento es bueno. Llorar delante de la presencia del Señor, eso sí es agradable, es precioso y es hermoso. ¿Sí? Eso era lo que enseñaban prácticamente los filósofos de aquel entonces. ¿Sí? A no ser que fuera una procesión fúnebre donde se unían, oiga bien, al público para ir llorando con los que lloran. Eso lo vemos claramente en el Antiguo Testamento. Siempre que había lo que es una endecha, había un grupo de personas que se unían para llorar. ¿Sí? Ahora, este principio también Pablo se lo está enseñando, que no se refería solamente a ese tipo de casos, sino que también a las bodas judías. ¿Qué había en las bodas judías? Alegría, gozo en abundancia. Sí, por eso que dice de esta manera, gozaos con los que se gozan, aleluya, llorad con los que lloran. Sí, era una forma prácticamente de mostrar empatía, ponerse en el lugar de sentir el dolor ajeno. Era algo primordial en la vida de todo fiel discípulo del Señor y por ende su mano de extender su ayuda para poder bendecir a los demás. El libro de los Hechos nos muestra cómo la iglesia del primer siglo se mostraba empatía y simpatía para con los demás hermanos. Mire lo que decía la iglesia del primer siglo, Hechos capítulo 2, versos 44 al 45. Dice, si todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, porque todos se ayudaban mutuamente. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Veía la necesidad, buscaba la forma de ayudar a su hermano. Así como ahora, ¿verdad que sí? Hechos 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué, hermanos? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según ellos veían la necesidad y extendían la mano para cubrir la necesidad de sus hermanos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, lo que estamos hablando en la mañana. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso en los pies de los apóstoles. ¿Cómo es posible que un levita tenía propiedades? Cuando de acuerdo a las escrituras, ningún levita podía tener propiedades.
Para esto existen lo que es muchas posturas o algunos pensamientos que tienen que ver con las persecuciones que hubieron antes de Cristo y en el tiempo de Cristo. Persecuciones que hizo que muchos de los sacerdotes o de los levitas huyeran de su lugar y se fueran a otros lugares para salvaguardar su vida. ¿Por qué? Porque primeramente Antíoco empezó a poner sus propios sacerdotes para cubrir el área de cultos. Sí, por eso muchos de los levitas como tal huían de ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este pasaje? Romanos capítulo 12, verso 15. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tenía que ver con ayudar a cubrir las necesidades de alguien que tenía en la congregación. Por ende, usted puede ver este mismo ejemplo en muchas de las cartas que aparecen casos como tales. Primera de Juan, capítulo 3, Juan dice de esta manera. Primera de Juan 3:10, 3:14, perdón, dice así. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Primera Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. El que amamos a los hermanos. Mire, el que no ama a su hermano, dice, permanece muerto. O sea, tiene una fe muerta, no vive. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saber que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En este hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Miren, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Lo que Pablo está enseñando a la iglesia a que muestre un tipo de conducta distinta a la de la sociedad romana. Una conducta que marque lo que es en sí el carácter moral de Cristo en su vida. Y esa conducta tiene que ver con ser bondadosos en ayudar a sus hermanos y poder ayudarle a sus necesidades. Eso es ser empático o tener empatía. ¿Y qué significa ser empático o tener empatía? Es identificarse con el dolor ajeno. ¿Sí? Ponerse en los zapatos del otro y poder ayudarle. Fácil es hablar, fácil es comerlo, fácil es tragarlo y vomitarlo. Tal vez el problema es la dificultad del otro, pero difícil es ponernos en los zapatos del otro y buscar la forma de ayudarle. Eso es lo que Jesús les enseña a los discípulos y eso es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia que está en esta comunidad, que su conducta tiene que ser diferente a la de la sociedad en la cual se encontraba, una sociedad corrupta, injusta e inmoral. Esa era la sociedad de que entonces pregunta, ¿cómo está la sociedad ahora en día? Igual o peor. Por lo tanto, nuestra conducta tiene que marcar la diferencia en medio de una sociedad que se está pudriendo poco a poco. Dejémoslo hasta ahí por porción del tiempo y seguimos con los demás para el siguiente culto, si Dios lo permite. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Y la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Bendito sea su nombre, precioso Señor. Bendito sea su nombre, maravilloso Señor. Te sea la gloria, precioso y eterno Dios. Te sea la alabanza por los siglos de los siglos, Padre amado. Como Pablo decía en sus oraciones, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Padre de las luces, decía también en tu palabra, dice Santiago. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y bendito sea el eterno Dios, que por amor a su nombre nos dio su Hijo para reconciliarnos con Él. Y ahora poder imitar su conducta, su carácter y su proceder en medio de una sociedad adúltera, pecadora, injusta e inmoral, religiosa, decir ya no,
y dogmática hasta los huesos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita mostrar el carácter de Cristo como se debe en medio de una sociedad tan corrompida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todas sus bondades. En el nombre de Jesús. Amén y amén.